Dios les bendiga, hermanos y hermanas nuevamente, amigos que nos ven. El Señor los bendiga a todos. Nuevamente estamos aquí para traer la palabra del Señor, para saludarles, para desearles la bendición de parte de nuestro Dios. Quiera Dios que todos estemos cumpliendo con lo que se nos ha recomendado, no salir de nuestras casas, estar unidos, y a través de estos medios podemos comunicarnos, podemos transmitir la palabra del Señor, y los hermanos, amigos, estar orando para que Dios nos siga ayudando, nos siga sacando de esta situación que todos sabemos que por la palabra de Dios, que Dios nos va a sacar adelante. También depende de nuestro comportamiento, de nuestra obediencia. Estamos llamados a obedecer, estamos llamados a atender los requerimientos de las autoridades y también atender la voz de Dios. Hoy vamos a estar trayendo la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. También saludo a todos los hermanos, pastores, compañeros en el ministerio. Saludo también a nuestras autoridades del movimiento misionero mundial a nivel nacional e internacional, el presbítero de esta zona 32, y también les quiero decir que igualmente somos de la iglesia del movimiento misionero mundial, allí en el corregimiento de Rosso, en el callejón Paso Ancho. Ahí estamos cuando ya el Señor nos permita volver a reunirnos. Estamos ahí en el callejón Paso Ancho. Vamos a ir a la palabra de Dios, al libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 10. Apocalipsis capítulo 1, verso 10, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Vuelvo a leer el texto de la palabra de Dios. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Quiero en esta tarde, hermano, amigo, todos los que me ven y escuchan, hablar del tema escuchando la voz de Dios en momentos de crisis. Escuchando la voz de Dios en momentos de crisis. Y Dios no permite las crisis por casualidad. Dios no permite las crisis por casualidad. Esto es una manera de Dios poder llamar la atención de los hombres, ya que los hombres nos entretenemos muy fácil en cosas de esta vida, en las cosas materiales. Nos entretenemos en muchas cosas, y esas cosas que nos van entreteniendo nos van alejando poco a poco de nuestro Dios. Cuando ya nosotros estamos muy alejados y estamos muy entretenidos en esas cosas, entonces Dios tiene que llamar la atención de nosotros a través de situaciones que a veces no son agradables para nosotros. Entonces, la razón es porque el ser humano ha cerrado su corazón a Dios y no quiere oír a Dios. Nos entretenemos en tantas cosas y atendemos a otras cosas, a otros mensajes, atendemos a otras voces que no son buenas ni son edificantes para nuestra vida espiritual, que cerramos el corazón a Dios y no oímos la voz de Dios, porque atendemos las voces de los brujos, atendemos las voces de los medios, atendemos las voces de espíritus engañadores, como dice la palabra del Señor, atendemos la voz de falsas doctrinas, atendemos la voz del ateísmo, de las personas que no creen en Dios. Y entonces los que creemos en Dios, muchas veces esas voces nos van alejando de Dios. Atendemos la voz de aquellos que se adhieren 100% a lo científico y no creen
en las cosas que son verdaderamente espirituales. Entonces, todas esas voces y afuera, esas voces externas que están por fuera de nosotros, no nos dejan oír la voz de Dios. Pero este es el llamado de Dios para que en esta tarde oigamos la voz de Dios. Y vamos a mirar ejemplos de personajes importantes en la historia que oyeron la voz de Dios en los momentos de crisis. En el caso del apóstol Juan, la Biblia dice que Juan estaba pasando por un momento de persecución, un momento de crisis, y él le tocó huir a una isla llamada Pasmo. Y allí en ese momento, cuando estaba en ese momento de crisis, de persecución, quizá de hambre, de escasez, de desnudez, escondido de las autoridades, escondido de los que lo perseguían, en la isla de Pasmo, él oyó la voz de Dios. La Biblia dice que yo estaba en el Espíritu, dijo Juan, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Qué bueno nosotros, hermano y amigo, para poder oír la voz de Dios, primeramente se necesita estar en el Espíritu, estar uno atento a la voz de Dios. Dice, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. La voz de Dios es una voz potente, es una voz que nos habla a nuestra conciencia, que nos habla al corazón. Y en los momentos de crisis debemos abrir el corazón, debemos abrir los oídos espirituales para oír la voz de Dios. Así que encontramos que Juan oyó en momentos de crisis la voz de Dios. También la Biblia nos habla de nuestros primeros padres, Adán y Eva, que ellos en una condición de pecado, después de haber desobedecido la Santa Escritura, entonces ellos oyeron la voz de Dios. La Biblia dice en el capítulo 3 del libro de Génesis, verso 8 y verso 9, dice, y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto del Edén. La palabra del Señor nos dice, y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Esto hace el pecado, hermano, amigo. Cuando el hombre ha pecado, cuando el hombre ha fallado y comienza a oír la voz de Dios, lo que hace la persona es que trata como de esconderse, trata de ocultar el pecado, trata de huir de Dios para que sus obras no sean puestas al descubierto, dice la palabra del Señor. El pecador trata de esconderse de Dios. Por eso hay gente que no le gusta oír la voz de Dios, porque la palabra descubre. La Biblia dice en el libro de Hebreos que la palabra de Dios es como espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, y la Biblia dice hasta lo más profundo de los tuétanos. Y la Biblia dice que ella discierne los pensamientos del corazón. Y cuando la persona que ha caído en pecado y que ha desobedecido a Dios comienza a oír la palabra, comienza a oír a Dios y comienza a oír que Dios lo está rearguyendo, que Dios lo quiere, le traerá un castigo, un juicio por causa de ese pecado, la persona entonces dice, prefiero no oír a Dios, prefiero no oír la voz de Dios. Por lo tanto, Adán le dice a Dios, oímos tu voz al aire del día, dice la palabra del Señor, y se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Entonces, hermano y amigo, usted que oye la palabra de Dios, nosotros no podemos escondernos. La Biblia dice que el que encubre sus pecados no prosperará. Eso lo dice Proverbios 28:13. El que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará la misericordia de Dios. El que lo confiesa y se aparta. El asunto no es que hayamos pecado, porque todos hemos pecado. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay hombre en la tierra que no peque, pero el asunto es que nosotros debemos reconocer, no escondernos
de la presencia de Dios, no escondernos cuando Dios nos está hablando a través de su palabra. Todas estas cosas que están sucediendo, estas crisis, estos juicios, nos están hablando que atendamos la voz de Dios, porque si no, Dios tendrá que tomar medidas más drásticas con usted, hermano y amigo, que quizás no queremos confesar nuestro pecado como Adán. Ellos se escondieron. El verso 9 dice la Biblia: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Entonces es el llamado de Dios para que oigamos la voz de Dios. No importa, hermano, amigo, la condición en que usted esté. David, él nunca ocultó el pecado, o al menos él, cuando Dios le habló, cuando supo que Dios se dio cuenta de que él había pecado, entonces David recurrió a pedir misericordia. El Salmo 51 hace una descripción clara del arrepentimiento de David. El asunto, amigo y hermano, no es que hayamos cometido pecado, sino el pecado está en ocultar el pecado, esconderlo y no confesarlo. En un tercer punto encontramos que el Señor proclamó su voz. En el libro de Juan capítulo 19, los seres humanos escucharon por última vez en la naturaleza humana a Jesucristo en la cruz, cuando Él exclamó, cuando Él habló, cuando Él dijo que había vencido la muerte, había vencido al diablo en la cruz y que había terminado su obra. Capítulo 19, verso 30 del Evangelio de Juan dice la palabra: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. El Señor proclamó al mundo y dejó claro que su obra redentora había terminado por completo y que había sido una obra perfecta para sacarlo a usted del pecado, para rescatarlo a usted y a mí del pecado. Consumado es. La obra del Señor quedó totalmente perfecta. La voz de Dios le proclama al hombre que Él hizo una obra perfecta para salvarlo a usted, que su obra no fue imperfecta. También la Biblia nos dice que la voz de Dios se dejó oír desde el cielo. En el capítulo 3 del Evangelio de Mateo, dice la Biblia en el verso 16, capítulo 3, verso 16 dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, dice la palabra, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y dice la Biblia en el verso 17 que ante este acto de obediencia de parte de nuestro Señor Jesucristo, un acto de obediencia y de humildad de parte del Señor, porque encontramos al Señor obedeciendo a la autoridad espiritual, se viene desde su lugar de residencia a buscar a Juan el Bautista para que Juan el Bautista lo bautice. El mismo Juan quedó sorprendido cuando vio a Jesús que venía a él y él le dijo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Entonces el Señor le dijo: deja para que se cumpla la Escritura. Así que nosotros no podemos creernos los más importantes. Cada uno de nosotros debemos obedecer a nuestra autoridad, por humilde que sea. Debemos obedecerla. Jesucristo la obedeció y esto agradó al Padre. Al Padre proclamó una voz desde el cielo. En el verso 17 dice la Biblia: y vino una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Qué bueno la obediencia y no esconder como Adán el pecado. No esconder nuestra mala conducta, sino como Jesús, sujetarnos a la autoridad, venir a cumplir los requisitos que Dios ha establecido para la salvación. Uno de ellos es creer en Jesucristo como nuestro Salvador. Y dos, la Biblia dice que debemos recibir la discipulación. La palabra de Dios dice en Mateo 28, 19,
que el Señor le dijo a los discípulos: vayan por todo el mundo, vayan por todas las naciones y hagan discípulos, enséñenles a guardar las cosas que les he mandado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Qué bueno, amigo, hermano, que nosotros obedezcamos la voz de Dios. Que Dios pueda decir de usted, como dijo de Jesucristo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Que Dios pueda decir Juan, Pedro, que pueda decir Nicolás: estos hombres son verdaderos hijos de Dios, porque ellos obedecen a mi palabra. Así que Dios dijo: este es mi Hijo amado. También dice la Biblia en el capítulo 17 nuevamente esa voz del Padre que vino del cielo. El capítulo 17 de Mateo, el versículo 5 al 9. Dice la palabra del Señor: mientras él aún hablaba, una nube de luz cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y la orden del Padre, a través de esa voz que le dijo a Juan, a Jacobo y a Pedro: a él oí, a Cristo oí. La voz del Padre vino en ese momento cuando Jesús se transfiguró y les reflejó su verdadera identidad divina. Desde una vez, la voz del cielo que venía del Padre le dijo a los discípulos: a él oí. Eso es lo que está diciendo el Señor ahora. A él oí, amigo, la palabra. Que él no está predicando una religión diferente, una enseñanza diferente a la que Dios ha establecido. A él oí. Esa es la voz de Dios que está hablando. Hay que oír a nuestras autoridades. Hay que oír la voz de Dios que habla a través de los profetas, que habla a través de sus siervos, que habla a través de sus siervas, que habla a través de las enseñanzas de la palabra. Un mensaje, por sencillo que sea, un mensaje no necesita tener mucha retórica, mucha teología, mucha elocuencia. Un mensaje puede ser a través de una persona muy sencilla, pero lo importante es tener el oído despierto, espiritual, para poder oír a Dios. Dios no hace acepción de personas, y Dios habla a través de quien Él quiera. Por ejemplo, incluso la palabra del Señor nos dice que Dios habló por diferentes medios en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Dios hablaba a través del Urim y el Tumim. Dios habló a través de los profetas. Dios habló a través de hombres pequeños y grandes. Dios habló incluso a través de un asna, como llamamos nosotros aquí en nuestra forma de hablar, a través de una burra. Si Dios habló a través de un animal como un asna, ¿cómo Dios no va a hablar a través de nuestras vidas? A través de usted, de una persona sencilla. Y Dios viene hablando. Y la Biblia dice en el Hebreos capítulo 1, verso 1, que Dios, habiendo hablado a nuestros padres de muchas maneras en la antigüedad, y habló a nuestros padres, hoy nos está hablando por su Hijo. Hoy nos está hablando por medio de su palabra. Y nosotros debemos estar receptivos a la voz de Dios. En otro punto, Dios está haciendo un llamado. El llamado de Dios es a que oigamos su voz. A que oigamos su voz en el Espíritu, para no caer en los juicios que Dios va a traer en el futuro. Que esta es una oportunidad, es un momento de crisis para que nosotros oigamos su voz. Para ir terminando, hermano y amigo, quiero ir al libro de Hebreos, las advertencias que el Señor hace a través de su palabra, para que estemos dispuestos a oír su voz. En el libro de Hebreos, capítulo 2, verso 1, oiga lo que dice la palabra del Señor. Por tanto, es necesario que con más diligencia o rapidez atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Qué está diciendo la palabra?
que con rapidez o con diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Usted ha oído la palabra. En algún momento Dios te ha hablado a través de él. No sé si le ha hablado por sueño, le ha hablado por visión, le ha hablado por medio de una persona, le ha hablado por la palabra, y hasta el momento usted no ha querido atender la voz de Dios. Y la Biblia dice que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Usted ha oído, lleva cantidades de meses y de años oyendo la palabra. El mundo lleva oyendo la palabra desde que Cristo partió de este mundo hace más de 2000 años, pero hasta el momento son pocas las personas que han oído la verdadera palabra de Dios. Por eso dice la palabra, es necesario que con más diligencia, con más rapidez, atendamos a las cosas que hemos oído. Dice la Biblia, no sea que nos deslicemos. Esa palabra, no sea que nos deslicemos, amigo, es una palabra de advertencia, de juicio. Es una palabra que nos está diciendo que posiblemente por no oír la voz de Dios podemos caer en los juicios de Dios, como lo dice la Sagrada Escritura. En el capítulo 3 de Hebreos, verso 7, dice la palabra. Mire lo que dice la Sagrada Escritura.